Una charla, una mirada. La interpretación es tuya. Hay entrevista en Bonito Cuelgue. Bien, arrancamos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue, 15-21, 16-4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y uno de los temas claves también, habíamos hablado en el bloque pasado de ciertas políticas de Estado, en lo que tiene que ver la Argentina a 20, 30, 40 años, y el problema del narcotráfico conlleva una gran responsabilidad por parte del Estado y también por otros actores en pos de encontrar diferentes soluciones que hasta ahora no vemos encontrando y que no se van dando. Tenemos el gusto de hablar con Damián González Fará, es maestrando en Defensa Nacional y escribió, la verdad que un laburo muy pero muy interesante, se llama Narcotráfico, la otra mirada, que la verdad que recomendamos, que está bueno para entender desde otra óptica esta problemática. Damián, te saluda, Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, un gusto realmente saludarte, Damián. En primer lugar, consultarte sobre qué trata, para aquellos que no conocen este trabajo que venís laburando hace tiempo acerca del narcotráfico. Bueno, en realidad la idea surge a partir de haber cursado una maestría anterior, que es la maestría en agronegocios de la UBA, y a partir de, digamos, del análisis de lo que son las cadenas agroindustriales, las cadenas de valor, de agregación de valor, y el análisis de lo que implica la configuración de un producto desde la semilla hasta el consumo, la verdad que se me ocurrió pensar cómo el narcotráfico como fenómeno multidimensional, económico, geopolítico y demás, no es analizado, por lo menos en publicaciones que conozco y que he visto, desde esta óptica. Las publicaciones, los libros, las cuestiones y los autores que abordan la temática casi siempre lo hacen desde la óptica penal, judicial, policial y sobre todo desde el relato de casos. Claro. O sea, toman ejemplos y los transmiten y los analizan. Ahora, no hay, o por lo menos no vi, un marco teórico que aborde la temática específicamente en cuanto a lo que es la construcción de la narcoeconomía, el dinero ilegal y su impacto en el PBI del país y de las distintas naciones, la cuestión de la logística de distribución, la cuestión de la apropiación de la rentabilidad en cada eslabón de la cadena del narcotráfico, el tratamiento de los porqué de la corrupción policial, institucional y la desigualdad como insumo de toda esta cuestión y todo este fenómeno, sobre todo en el área de lo que es la mano de obra. Claro, fundamental. Entonces, digamos, a partir de ahí empecé a trabajar este tema. Esto lo empecé a trabajar desde hace por lo menos 2 años y algo. Es un tiempo importante también, y es muy cierto lo que vos planteás también, porque la mirada a veces sobre este tema está puesta en cuestiones mucho más de impacto, quizá mediática, que puedan llamar más la atención, pero que a veces tampoco explican en su mayoría todo este fenómeno. Te quería preguntar en la cuestión, en lo que tiene que ver el gobierno, lo tomó como una prioridad ya desde su campaña, desde de arranque ya, y mucho más después estando en el gobierno. Hace un par de semanas, Macri presentó este plan Argentina sin narcotráfico, digamos, como lo que lo planteó como una solución. Quería saber tu opinión al respecto, cómo lo ves esta idea y si lo ves pertinente y realizable ante todo. Bueno, mira, nosotros ahí en el libro una de las cuestiones que analizamos es específicamente la dicotomía que existe entre lo que es la visión legalizadora de las drogas ilegales y la visión punitiva o represiva. Tomamos como ejemplo los ejemplos que se toman a nivel internacional, los casos más relevantes, que son Suecia desde la visión represiva y Holanda desde la visión legalizadora. Ambos casos son casos exitosos. Se redujo por el lado de Suecia
lo que es el tráfico, la comercialización, el consumo. Y en Holanda también. Claro. O sea, si bien desde el aspecto legalizador de la marihuana, los coffee shops y demás, se trabajó el tema y tuvo un pico de auge apenas salió, después fue disminuyendo y Holanda hasta tuvo que cerrar cárceles por falta de precios. Sí, se ha leído, sí. Tema. Ahora, ambos casos tienen en común que tienen un PBI per cápita de 45.000 euros, una desocupación de menos de 2 dígitos, de menos de 2 puntos, 3 puntos, 2 puntos por ahí, tienen una inversión en educación que es del 14-15% del PBI, tienen un colchón social, un nivel cultural, claro, y una condición de desarrollo humano que les permite adoptar tanto una posibilidad como la otra. Entonces, digamos, ¿qué es lo que a mí más me preocupa respecto de lo que me preguntabas? Que la Argentina no está en esa situación. En realidad Latinoamérica no está en esa situación. Eso te quería preguntar, Damián. En el caso de América Latina, ¿no? Se toma como ejemplo, porque es verdad, yo conocía mucho más el caso de Holanda, ahora que vos mencionás el de Suecia también es cierto. Te cito el caso de Uruguay. Sí. ¿Cómo ves ese el caso de Uruguay? Digo, para vincularnos más con lo que tiene que ver América Latina, que veo que me parece que tiene como una zona de algunos países con avances y otros con enormes retrocesos. Sí, eso es cierto. Lo que sucede también en el caso uruguayo es que la política que se implementó en el transcurso de los últimos años respecto de lo que es el desarrollo humano, ustedes fíjense, siempre hay que fijarse los índices de desarrollo humano, que son PBI per cápita, nivel de ingresos, nivel de desocupación, nivel de deserción escolar, nivel, y esto es muy importante, los informes de PISA, o sea, la capacidad que tiene determinado país en cuanto a sus estudiantes para lo que es la lectocomprensión, el trabajo en ciencias duras y demás, que le permiten, por ahí, no en ese momento, tener un desarrollo socioeconómico, industrial, pero sí una perspectiva, sí un marco futuro de contención, y todas esas cuestiones son insumos, digamos, que son insustituibles para lo que es el diseño de una política de legalización como en el caso de Uruguay. Uruguay tiene índices que son muy buenos, tiene un colchón sociocultural que se viene trabajando desde las políticas de los últimos gobiernos, que es muy bueno, y a diferencia de lo que es la Argentina, el coeficiente de Gini de Uruguay es mucho más bajo, o sea, el coeficiente de Gini, que es lo que mide la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, respecto de la Argentina es diferente, y eso le permite tener este tipo de políticas. Yo lo que quería manifestarte es que respecto de lo que vos me preguntabas, si veo posible lo del narcotráfico cero en Argentina o Argentina sin narcotráfico, lo que te digo es que en realidad lo que vengo notando es que son títulos que no tienen un contenido específico. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el plan? ¿De qué manera lo van a abordar? ¿Cuáles son los recursos con los que se cuentan? ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo se van a medir esos objetivos a cumplir? ¿Y de qué manera se van a implementar respecto de lo que es el impacto sociocultural de ese plan? Entonces, si uno tiene una política de Estado, cuando uno elabora una política de Estado, tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones y sobre todo un buen diagnóstico, saber desde dónde se parte y hacia dónde se quiere llegar. Una vez que vos estableciste eso, tenés que tener índices para poder medir si hay desvíos, hacer correcciones y sobre todo saber con qué recursos contás. Para que tengas una idea, en el año 2012 la ONU calculó que el dinero que movía el narcotráfico en el mundo era de aproximadamente 320.000 millones de dólares anuales. Yo eso lo comparo con el presupuesto 2016, o sea, 4 años posterior de lo que es el área de defensa norteamericano, o sea, el presupuesto de defensa norteamericano íntegro, con todos sus marines, los submarinos, los aviones, los portaaviones, las operaciones en el mundo, sí, las etcétera, invasiones, sí, obvio. es de 600.000 millones de dólares. Entonces,
si vos calculás que el narcotráfico creció exponencialmente en estos últimos años, mi pregunta es la siguiente. Vos, para contrarrestar presupuesto contra presupuesto, tenés que ocupar todo el presupuesto de defensa norteamericano para combatir el narcotráfico en el mundo. Claro. Decime ahora qué Ministerio de Seguridad tiene el presupuesto de defensa norteamericano como para contrarrestar semejante aparato económico. No, ninguno. En el caso de la Argentina, según los cálculos de las incautaciones producidas en el año 2014, el presupuesto del Ministerio de Seguridad versus esas incautaciones, las incautaciones, representan el 31% del presupuesto de seguridad de la nación, incluyendo los sueldos de los agentes, los sueldos de la policía, porque todavía no estaba el traspaso de la federal, Claro. por ejemplo. Y a esto le agrego un dato. Resulta que la ONU dice que lo incautado, que es el modo en el que la ONU calcula el flujo de dinero que mueve el narcotráfico en base a incautaciones, lo incautado representa solo el 20% de la realidad. Entonces vos tenés que multiplicar Por 5. eso por 5 para que te dé un resultado real. Ahora, si el 31% del presupuesto de seguridad es lo que, según incautaciones, mueve el narcotráfico en la Argentina, imagínate lo que es la realidad. La realidad supera en 25.000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Seguridad. Buenas tardes, Damián. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Además, un dato es que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es más grande que el de todos los demás países del mundo juntos. Así que entre todos suman menos del doble que el de Estados Unidos. Exactamente. A propósito de lo que mencionabas respecto a la Argentina, ¿cómo evaluás la lucha contra el narcotráfico, de la que se está haciendo bastante publicidad últimamente, sobre todo a partir del Ministerio de Defensa y de las distintas operaciones que la misma ministra Patricia Bullrich se encarga de publicitar? La verdad que yo en ese sentido tengo una visión bastante escéptica. Es muy fácil comparar cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Juliá transportaron una tonelada de cocaína que pasó por 3 aeropuertos antes de llegar a Barcelona y se detectó solamente en Barcelona. Sí, sí. El avión en el que transportaban la tonelada de cocaína era un Bombardier Challenger 880 que tiene una velocidad crucero de 880 kilómetros por hora y una altura crucero de 11.000 metros. Resulta que Argentina está comprando una flota de 20 aviones interceptores a Estados Unidos, monomotores, que tienen una velocidad crucero de 550 kilómetros por hora y una altura crucero de 7.000 metros de altura. Mi pregunta es, ¿cómo van a ser esos aviones que estamos comprando a Estados Unidos para interceptar los aviones que utilizó, por ejemplo, el caso de los hermanos Juliá? Y ahí es donde vos te das cuenta y decís, bueno, pero en realidad, ¿cuál es la lógica? La lógica es no interceptar, o interceptar solamente avionetas. La verdad es que si vos te pones a pensar la capacidad de carga de una avioneta versus la capacidad de carga de un Challenger 880 o de otro avión de similares características al Challenger Bombardier, te das cuenta cuál es la lógica y por qué se le da tanta bolilla al tema, por ejemplo, del narcomenudeo, que en términos del volumen de venta puede resultar algo relevante, pero no es en realidad la centralidad o la matriz del fenómeno. ¿Y por qué? En realidad, todo está apuntado a que esto sea un policías en acción del narcotráfico, mientras que en realidad los grandes carteles, las cuestiones más importantes del fenómeno no son abordadas de una manera contundente, por lo menos desde la faz que eligió tomar el gobierno, que es la faz represiva.
Yo creo que en ¿Te realidad, parece, Damián, disculpa que te interrumpa, sí, sí. ¿te parece que a partir de este combate al narcomenudeo, que es lo único abordable, por lo menos en términos de las posibilidades que se tienen acá en Argentina, o por lo menos que se asumieron, Sí. ¿se puede combatir al narcotráfico o es un placebo y no más que eso? Bueno, en realidad es parte de lo que te estaba diciendo. Me parece que, digamos, agarrar a un dealer barrial no es significativo respecto de agarrar al capo del cartel, ¿no? Vos podés agarrar 3, 4, 5 dealers y cortar el narcomenudeo durante un tiempito en una zona específica, pero si no cortas la matriz del cartel, el narcomenudeo a esa zona va a volver. Damián, el tema es que si cortan también la cabeza, también después va a haber otra cabeza más, digamos, por eso también esta lógica. Yo lo que veo también que el gobierno quiere mucho preso en la cárcel, que conseguir la imagen es, bueno, estamos haciendo la lucha, pero que después finalmente el negocio cambia de manos. Obviamente. Es así, Por eso el tema no es un tema de seguridad. Claro, claro. Digamos, si vos abordás el fenómeno del narcotráfico desde la óptica de la seguridad, lo que estás haciendo es combatir un efecto, pero Claro. no la causa. La causa es económica y es social. Damián, te quería preguntar, la verdad que es algo que me sorprendió de la investigación, que tiene muchos datos también, que eso es, la verdad que hiciste un enorme laburo en eso, y ahí me sorprendió una cifra que decía que en la ciudad de Buenos Aires, en la parte sur, digamos, el 13% de los jóvenes quisiera ser narcotraficante. Comentame un poquito cómo es eso. Sí, es una encuesta, un relevamiento que es una réplica de una encuesta que hizo la Universidad Nacional de México con Flaxo, en México en el 2014, donde tomaron 2.300 casos de jóvenes de la misma franja etaria, de 16 a 19 años, y hicieron un relevamiento donde les preguntaban distintas cuestiones, ¿no? Al final les preguntaban qué profesión ellos veían con más perspectiva de futuro para ellos mismos, ¿no? Para esos jóvenes. En México, el 26,3 optó por narcotraficante y sicario versus empresario, abogado, maestro, albañil, etcétera, y un montón de profesiones o oficios. Acá en la ciudad de Buenos Aires yo tomé 773 casos, que es lo que me dio el margen de confianza del 95% y la solidez técnica de la encuesta, y dividí la ciudad en 3, sur, centro y norte, tomando geográficamente las distintas comunas, ¿no? En el sur, el 13% me dio que elegían ser narcotraficantes, el 11% contrabandistas. Ahora, en el centro de la ciudad, o sea, la zona de lo que es Caballito, Flores, Parque Centenario, esa zona, me dio el 3%, y en la zona norte, que es Recoleta, Belgrano, Retiro, etcétera, me dio el 1%. Ahora, lo llamativo del relevamiento es que, digamos, la zona sur, los chicos de la zona sur, que concurren sobre todo a establecimientos públicos educativos del colegio secundario, tienen una mayor influencia de lo que es la cultura de la marginalidad que los mismos chicos que concurren a establecimientos públicos en la zona norte. Claro. Este es un dato que, digamos, yo lo agrego al trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad esa franja etaria es muy vulnerable en el sentido de que Argentina en el 2016 se transformó en líder continental en el desempleo en esa franja etaria. O sea, entre los 16 y los 25 años, Argentina es líder en desempleo en todo el continente. Ahora, lo llamativo es que los anteriores líderes en desempleo en esa franja etaria fueron México, y el anterior líder fue Colombia. Entonces, Llamativo. digamos, si nosotros trazamos una ruta entre lo que es la desigualdad juvenil, la pobreza, la falta de empleo, la falta de contención y la vulnerabilidad de ese sector, de ese segmento social, vamos a poder entender por qué la facilidad del narcotráfico para lo que es la captación de mano de obra para cualquier área de lo que es
el negocio del narcotráfico, sobre todo en esa franja etaria. Damián, te quería hacer la última pregunta. Hace un par de semanas hablamos con la periodista Cecilia González. Es mexicana y conoce mucho la problemática, escribió muchos libros acerca de narcotráfico y ella nos mencionaba, que nos quedó la frase, de que bueno, finalmente lo que estamos hablando es que el narcotráfico es funcional al capitalismo, digamos, que finalmente son millones y millones de dólares, que como hablamos, que se puede cambiar de manos, pero que el negocio sigue y que se lava la mayoría de la plata en bancos de los Estados Unidos y de Europa y que finalmente los muertos quedan acá. Quería saber tu opinión al respecto, si seguís esta línea que piensa Cecilia González. Mira, yo por lo menos mi interpretación es que el narcotráfico en la década del 80, a ver, primero voy a ordenar un poquito el esquema de pensamiento, ¿no? Yo parto de la sensación de que la DEA no combate el narcotráfico, sino que administra el flujo o regula el flujo de tráfico de drogas ilegales, y que así como el mundo a partir de la globalización digamos sufrió o se transformó lo que es el esquema productivo y se descentralizaron y se tercerizaron los servicios, lo mismo sucedió con el fenómeno del narcotráfico. La DEA en la década del 80 levantaba el teléfono y hablaba del otro lado con Pablo Escobar, claro. Y tenía centralizado y ordenado el tráfico y le podía establecer a Pablo Escobar, regulamos acá, ajustamos acá, y el tipo entendía del otro lado las reglas de juego y también establecía ese mismo código con la DEA. Claro. Ahora, yo creo que hoy, con toda la cuestión de la fragmentación producida por el capitalismo a nivel global y demás, las empresas que se descentralizaron, ¿no? Lo mismo sucede con el narcotráfico. Y el narcotráfico, desde la ilegalidad, en realidad sirve a lo que es la estructura de la economía financiera a nivel mundial, todo lo que es la matriz financiera, porque es una reproducción de dinero que se inyecta y que ingresa a las arcas del patrimonio de distintos empresarios, corporaciones y demás, y que nutren de un flujo de dinero que de otra forma quizás no ingresaría. Claro. Y la ilegalidad, yo lo analizo a partir de lo que es el trabajo de Stiglitz respecto de lo que es la simetría de la información. La simetría de la información en el plano de la economía formal te permite obtener rentabilidades que vos desde la información simétrica de los actores no la podrías tener. Claro. Coca-Cola es un caso puntual de asimetría de la información. Claro. Ahora, si vos estableces el mismo parámetro de asimetría de la información desde la ilegalidad a lo que es la cadena de valor del narcotráfico, vas a poder comprender el porqué de que en Bolivia un kilo de cocaína salido, supongamos, de Bolivia sale aproximadamente $1.000 y puesto en Europa sale 42.000 euros. Claro. O sea, ¿qué pasa en el medio? ¿Por qué el flujo, de lo que es lo monetario se incrementa tanto entre una localización y la otra? Ahí tiene que ver todo esto de lo que hablamos, ¿no? La simetría de la información desde el plano de la ilegalidad. Damián, te queremos agradecer, Damián, la verdad que felicitaciones por el laburo, narcotráfico, la otra mirada, sé que esta semana la estuviste presentando en muchos lugares, así que bueno, felicitaciones, un muy buen laburo y bueno, un gran abrazo. Muchas gracias por el espacio, saludos a todo el equipo. Bien, muchísimas gracias, Damián, un gran abrazo y de vuelta felicitaciones. Gracias.